Está con nosotros la diputada Leonela Catalini. Como habíamos anticipado, fue una de las personas que justamente respondió al hilo de Twitter de Marcos Corach respecto de su respuesta a la vez a la diputada Clara García. Diputada, ¿cómo va? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué hay para decir en materia del uso de estos fondos de la Nación que, como Clara García dice, están teniendo cierto retraso para su operatividad en cuanto a la seguridad de Santa Fe? En primer lugar, que el propio ministro Corach reconoce ese retraso que es alevoso ya. O sea, vamos a cumplir en septiembre 2 años del anuncio del presidente de la Nación, 2 años de que el propio presidente le dijo a Perotti, bueno, Perotti hágase cargo de los santafesinos, no se olvide de Rosario. Esos fondos ingresan efectivamente y la verdad es que el propio Corach reconoce que no sé si por impericia, por negligencia o por qué, no han podido todavía hasta el día de hoy invertir esos fondos en mejorar este sistema informático para la seguridad de la provincia. Entonces, ante ello no hay mucho más que decir, creo que es un reconocimiento. Y después una serie infinita de mentiras como nos tiene acostumbrado el gobierno de la provincia. O sea, hablar de que los diputados queremos trascendencia cuando pedimos informes que no son contestados por el gobierno de la provincia, creo que es una mentira. Al igual que seguir insistiendo con una supuesta falta de ley de emergencia que ni el propio Poder Ejecutivo mandó en su momento y que hoy tiene una ley de emergencia gracias a instancias de la oposición. La emergencia fue un contrapunto de ida y vuelta permanentemente hasta antes de esto, digamos. Era como que generalmente el oficialismo o el gobierno salía a decir no tenemos ley de emergencia, pero la oposición salía a contestar diciendo esto. Es como que la respuesta todo el tiempo se escucha y vuelve a escucharse, como que el debate se queda ahí, A mí me parece lamentable que el debate se quede ahí, porque la verdad es que, como decía el general de su propio partido, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que Perotti tuvo emergencia en seguridad, que es una ley que mandó, que después ratificamos por el presupuesto 2020, que después con propia firma de Perotti se extendió hasta octubre del año pasado y que después nunca mandó un proyecto de ley de emergencia y que la ley de emergencia de seguridad es un proyecto que lleva mi firma, que fue una presentación mía y que se convirtió en ley en diciembre del año pasado y que por eso estamos citando al ministro Laña para que ahora en julio venga a la Cámara de Diputados a dar explicaciones de qué pasó con esos fondos. Entonces, seguir discutiendo sobre algo que no sabemos, si el gobierno no sabe lo que firma, si es porque no lo está ejecutando, entonces quiere resguardarse atrás de eso, creo que es un sinsentido, porque la verdad es que creo que un solo mes del gobierno de Perotti no tuvo emergencia y no fue por la oposición, sino fue porque el gobernador no la mandó. Héctor. Leonela, ¿tenían ustedes alguna información de que el interés de la gestión en ese momento de SAIN de utilizar esos 3.000 millones de pesos era para comprar, adquirir el software Pegasus? No, nosotros no lo teníamos. Lo que se había explicado en su momento, las pocas explicaciones que el gobierno dio, quiero reiterar la situación de que el gobierno no contesta los pedidos de informes, que no contesta las explicaciones que normalmente la Cámara de Diputados les pide, era que los 3.000 millones iban a ser utilizados para mejorar el sistema informático, el sistema operativo del 911 y el sistema de videovigilancia. Después, si SAIN inició, como nos sorprendimos muchos, algunas otras diligencias con empresas israelíes, no lo sabíamos. ¿Y conocían que se había iniciado un trámite para adquirir el Pegasus? ¿Se hizo una gestión para pedir presupuesto? No, en mi caso no lo sabía. Entonces, te agrego más, el expediente físico desapareció del Ministerio de Seguridad. Bueno, gracias por el dato, la verdad que lo vamos a investigar y seguramente estaremos también pidiendo información. Quería cambiar un poco de tema, sí. Ir y venir, todo está relacionado. Esta semana encabezaste junto con Pablo Farías una jornada tendiente a trabajar con distintas agencias estatales y actores de esas agencias estatales la idea de erradicar o de prestar atención al lavado de dinero. En principio, sí, la pregunta es, ¿cómo puede ser propositivo el Estado provincial para no caer en una ilegalidad? Porque muchas veces el lavado de dinero, no muchas veces, deviene de un delito precedente, ¿no? Que es la corrupción, la venta de drogas, no sé, la intermediación cambiaria, cualquier delito que genere que no se pueda blanquear.
Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede ser propositivo y de qué manera? Mira, en primer lugar, nosotros tenemos, gracias a un trabajo que se inició durante la gestión del Frente Progresista, una sentencia de la Corte Provincial que habla de que el lavado de dinero puede ser materia de discusión provincial, y eso fue un gran logro que nosotros vimos. Después la provincia avanzó en muchas áreas. En su momento se creó durante la gestión del Frente una subsecretaría de delitos económicos, se sancionó una ley para el decomiso de bienes producto de la ilegalidad, se creó una agencia justamente para repartir estos bienes desde el Estado, y a la vez se había puesto en marcha una comisión interjurisdiccional con los organismos que dependen del Estado provincial, que son sujetos obligados ante la UIF, que esos son sujetos estatales más todos los privados que hay en la provincia de Santa Fe. Ahora, el registro público de comercio, el registro de la propiedad, el área de lotería, el área que regula las cooperativas dentro de la provincia de Santa Fe, la Inspección General de Personas Jurídicas, son sujetos públicos que dependen del gobierno de la provincia y que son sujetos obligados ante la UIF. Entonces, ante ellos, creo que hay mucho por hacer, desde ya la coordinación entre esos sujetos, pero también con la nación y con los gobiernos locales, y también hay mucho para rediscutir. En una provincia tan afectada y azotada por el delito, por la falta de seguridad, creo que no hablar de esto de alguna manera nos deja con una pata floja en una política de seguridad que todos pretendemos que sea seria. Supongamos que una persona, un santafesino adquiere, como pasó en su momento con Delfín Zacarías, sí, varias cocheras en edificios. Creo que Zacarías adquirió en 2 días algo así como 100 inmuebles. Un poco menos. Un poco menos, una denuncia que había hecho. Simulados. Una denuncia que hicimos, yo fui parte de esa denuncia. Armando Traferri la hizo la denuncia. No, la denuncia la hizo Margarita Zabalza como subsecretaria de... ¿No la había hecho el senador Traferri en su primero? No, la había hecho. La presentación surge de un concejal del departamento de la ciudad de San Lorenzo, que no era Traferri, no sé si él quiere dar su nombre, pero no era Traferri. Está bien. Esa denuncia fue ante el Ministerio de Seguridad. Zabalza y Zabalza fue la que denunció justamente en el Juzgado Federal, y a partir de ahí se inició esta investigación. Está bien. Bueno, supongamos entonces, sigamos en un ejemplo así parecido, que un santafesino compra muchos inmuebles en un día o 2. ¿El Estado santafesino qué hace con esa información? Porque el registro, algún registro estatal lo identifica. ¿Qué puede hacer? Nosotros entendemos que puede hacer mucho. En primer lugar, ya si hay de alguna manera detectado un patrón, debería haber una agencia del Estado que detecte esos patrones y que empiece a coordinar entre sí. De mínimo que haga una presentación en la justicia para que se investigue. Ahora, nosotros debería el gobierno de la provincia tener algunos alertas, un sistema de alerta para detectar cuando estas cosas ocurren, para investigarlo y para denunciarlo en su caso, o para en todo caso evitar que esto ocurra, porque en este caso Zacarías había comprado cocheras, ahora puede ser otra persona física o jurídica que quiere instalar un emprendimiento comercial de cualquier tipo, y la provincia debería evitarlo, en su caso, en conjunto con los municipios de cada lugar. Bueno, para esto justamente hay que tener una política de prevención del lavado y es lo que estamos debatiendo en estas jornadas. ¿Hay alguna provincia que tiene estos mecanismos en la Argentina, con los que estás planteando, digamos, a detectar algún tipo de patrón, seguirlos, denunciarlos o por lo menos verlos? ¿Hay alguna provincia en Argentina que tenga...? Creo que todo es perfectible, Ciudad de Buenos Aires está trabajando en ello, Santa Fe había iniciado un camino también en ese sentido, y hay otras provincias como el área como Salta, por ejemplo, o como Misiones, que tienen una unidad de información financiera, una UIF, una sede de la UIF subnacional. La verdad que también nosotros entendemos que es un reclamo que el gobernador debería ponerse a la cabeza, porque en una situación tan difícil como la que tenemos, que la región centro no tenga una sede de la UIF, o sea, la provincia no tiene una política activa con ello, tampoco la nación tiene una sede de la UIF acá. Bueno, evidentemente nos estamos quedando sin una pata importante para la política de seguridad, y creemos que el gobernador tiene que ponerse también embanderado en ese reclamo. ¿Cuál fue, por lo menos alguna de las conclusiones de la jornada, Leonela? Bueno, nosotros iniciamos la jornada en la ciudad de Rosario la semana pasada, continuamos el día de ayer y todavía nos queda. Vamos a tener una próxima el 5 de julio en la ciudad de Rosario, pero si hay algo que todos los especialistas mencionan es la necesidad de coordinación
la falta de coordinación que hay en la Argentina, pero también la falta de acceso a la información. O sea, hoy una persona que está siendo investigada por este tipo de delitos, lo más probable es que salga ileso porque no tenemos un catastro que funcione a nivel nacional. Entonces, para saber si Leonela Catalini tiene propiedades en toda la Argentina, hay que oficiar de mínima a 24 jurisdicciones distintas, lo que ello implica que los 24 tiempos de cada gobierno sean diferentes, que alguno conteste, que otro no, y eso habla de una complejidad que es, la verdad, que impensada para el siglo XXI. En el caso de seguir en ese ejemplo, pero Catalini debería, supongamos que es Catalini, sí, ¿no? Debería presentar una declaración jurada. Sí, exactamente. Pero sabemos que la declaración jurada tiene un carácter declarativo, que la verdad muchas veces no se abre hasta que no hay una investigación, sí, y que nos hemos encontrado con muchos casos donde la declaración jurada ante AFIP dice una cosa y la realidad es otra. ¿Deberían hacerse públicas o debería posibilitarse el acceso público de las declaraciones juradas de los funcionarios? ¿Qué te parece? Por supuesto, ¿sí? Yo tengo un proyecto justamente que habla de crear una agencia anticorrupción y que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos sean públicas y que además tengan una actualización periódica. Hoy el sistema de la provincia creo que es impensado si lo comparamos con el de la Nación. Las declaraciones se presentan en sobre cerrado ante un escribano cuando comienza el mandato, cuando finaliza, y nadie tiene acceso a ellas. No, tengo un par de temas más, pero vinculado a la seguridad. Hace algunos días nos acompañó Juan Cruz Cándido, que es, ya sabes quién es, diputado provincial, radical por el espacio de Puyaro. Dijo sin tantas vueltas: estamos trabajando hace tiempo para generar equipos de seguridad si eventualmente nos toca gobernar la provincia. ¿Y el socialismo está trabajando en eso? Sí, siempre estamos trabajando en eso. Nosotros estamos convencidos que hay que aportar desde una visión constructiva a mejorar la seguridad de la provincia y que también el socialismo va a tener un programa de gobierno para las próximas elecciones del 2023. Así que, por supuesto, estamos trabajando en tener un programa no solo para la seguridad, sino para todos los temas que son de interés de los santafesinos y que entendemos que hay que mejorar en toda la provincia de Santa Fe. Cuando una dirigente tan importante como Carrió los asocia al narco, ¿qué te surge? Vergüenza me da de Carrió. Vergüenza me da de Carrió que haya sido una dirigente importante de la provincia y que hoy se dedique a ir a determinados lugares, a hablar con liviandad de un tema que para los santafesinos es dramático, y después se va. Entonces creo que es de una irresponsabilidad total y que además habla de lo que es Carrió hoy, la fiel representante de la vieja política. Me parece que yo enseño de redondear, entonces sí, yo no quiero más. Está bien. Para en algún otro momento la vamos a invitar a la diputada para que siga hablando con nosotros. Diputada, muchísimas gracias por gracias a ustedes. Por favor.